Hola doctora, soy Cintia Palma. Soy de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico. Hoy hablaremos un poco sobre química analítica, sobre el capítulo 12, que es el tema los gases. Los gases. Se denomina gas al estado de agregación de la materia que no tiene forma ni volumen propio. Su principal composición son moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, haciendo que no tengan volumen y forma definida, provocando que éste se expanda para ocupar todo el volumen del recipiente que la contiene con respecto a los gases, a las fuerzas gravitatorias y de atracción entre partículas resultan insignificantes. Los gases que envuelven el planeta Tierra le dan un carácter único dentro de nuestro sistema solar. Las naves espaciales terrestres han fotografiado la desolación de Mercurio desde pocos kilómetros de altitud y han medido las altas temperaturas de Venus, que son tan elevadas que pueden fundir el plomo. Las fotografías tomadas desde el espacio nos han proporcionado incluso retratos muy cerca de las turbulentas y aplastantes atmósferas de Júpiter y Saturno. Ni los datos atmosféricos ni los experimentos efectuados sobre la superficie de Marte han conseguido detectar la presencia de vida en este planeta. La atmósfera. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra y que se mantiene unida al planeta por la fuerza de la gravedad. El delgado manto de gases que envuelve nuestro planeta se llama atmósfera. Es difícil medir su profundidad, pues no termina abruptamente el número de moléculas por unidad de volumen. Disminuye gradualmente a medida que aumenta la distancia respecto a la superficie terrestre. Su límite es indefinido, pero el 99% de la atmósfera está a menos de 30 kilómetros de la superficie de la Tierra. Los gases son atraídos por la gravedad del cuerpo y se mantienen en él si la gravedad es suficiente y no es barrida completamente por el viento solar, como podemos ver que es la capa de gases que envuelve la Tierra, ¿verdad? Ahí en la imagen, la atmósfera. Tenemos lo que es el vapor de agua, que está a un 0,97% y el dióxido de carbono, que está a un 0,03%. Teoría cinética molecular. Las moléculas o los átomos que componen un cuerpo se encuentran, según su temperatura, más o menos separadas y en constante movimiento. Trata de explicar el comportamiento de los gases a través del modelo corpuscular y plantea: los gases están formados por partículas, átomos o moléculas. Entre las partículas de gases, las fuerzas de atracción son mínimas. Como podemos ver en la imagen, tenemos lo que es sólido, líquido y gas. Propiedades físicas de los gases. Los gases no tienen forma ni volumen definidos, se expanden hasta ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene y se ajustan a su forma. Los gases son comprensibles. La densidad de los gases es pequeña en comparación con los líquidos y los sólidos. Los gases encerrados en un recipiente ejercen una presión uniforme sobre todas las paredes del recipiente. Los gases se mezclan espontánea y totalmente unos con otros a presión constante, siempre y cuando se lleve a cabo una reacción química. Leyes de los gases. La ley experimental de los gases es una ley que combina la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Estas leyes se refieren a cada una de las variables que son presión, volumen y temperatura absoluta. Ley de Boyle-Mariotte es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante. Ley de Charles es una de las leyes de los gases relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal.
mantenida a una presión constante mediante una constante de proporcionalidad directa. Charles dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Esto se debe a que la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética, debido al movimiento de las moléculas del gas. Así que, para cierta cantidad de gas, a una presión dada, a mayor velocidad de las moléculas, ya sea temperatura, es el mayor volumen del gas. Ley de Gay-Lussac. Establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Estrictamente, la ley de Gay-Lussac es válida para gases ideales y en los gases reales se cumple con un gran grado de exactitud, solo en condiciones de presión y temperaturas moderadas y bajas densidades del gas. A altas presiones, la ley necesita corregirse con términos específicos según la naturaleza del gas. Ley combinada. Con respecto a cada ley de los gases, se mantuvo constante la presión, el volumen y la temperatura, junto con la cantidad de gas, pero en muchas situaciones reales esto no resulta práctico. En el caso de una muestra específica de un gas, es posible relacionar las variaciones de los valores iniciales y finales de la presión, volumen y temperatura mediante una sola ecuación. Podemos ver cómo rota ahí en la imagen de las leyes. Ley de Dalton de las presiones parciales. Dalton se le conoce sobre todo por su teoría atómica, pero su amplia gama de interés incluía también el campo de la meteorología. En sus intentos por comprender el clima, hizo experimentos con el vapor de agua del aire. Dalton encontró que cuando agregaba vapor de agua al aire seco, la presión que el aire ejercía aumentaba en una cantidad igual a la presión del vapor del agua. Después de numerosas investigaciones, Dalton concluyó que cada uno de los gases de una mezcla se comporta de forma independiente respecto a los otros gases. Gases ideales. Un gas ideal es un gas teórico compuesto de un conjunto de partículas puntuales con desplazamiento aleatorio, que no interactúan entre sí. En condiciones normales, tales como de presión y temperatura, la mayoría de los gases reales se comporta en forma cualitativa como un gas ideal. El modelo de gas ideal tiende a fallar temperaturas menores o a presiones elevadas, donde las fuerzas intermoleculares y el tamaño intermolecular son importantes. Bueno, doctora, muchas gracias por su atención.